constatación científica de la reencarnación. El recuerdo espontáneo del pasado, de hechos que ocurrieron con una personalidad distinta en una época anterior a la actual existencia, es de significativo valor científico. A través de relatos de la personalidad anterior analizados minuciosamente y comprobados, la hipótesis de la reencarnación se transforma en un hecho, y contra un hecho no se tiene negativa plausible. Lo que vamos a intentar es buscar, basándonos en lo que la ciencia nos ofrece, demostrar que la reencarnación es una realidad científica, utilizando datos suministrados por la ciencia, para combatir a la propia ciencia pacíficamente. A lo largo de nuestra historia contemporánea, nos encontramos con muchos científicos que han rechazado la idea de la reencarnación. Han sido y son personas muy instruidas, doctorados la mayoría de las veces en universidades de renombre, y con un cierto prestigio dentro de la ciencia. Eso casi siempre les ha frenado a la hora de aceptar conceptos, teorías e ideas, debido al miedo de perder su estatus y ser ridiculizados ante sus colegas, como le ocurrió a Charles Richet. Sin embargo, en muchos casos la evidencia ha sido tal, que incluso siendo enemigos o no simpatizantes de tal teoría, se han tenido que rendir a esa misma evidencia, ya, sin preconceptos y prejuicios. Han hecho públicos sus trabajos, luchando en un medio hostil, al punto de ir abriéndose camino, demostrando con sus investigaciones, estudios y un comportamiento ético, que no estaban equivocados, y que al aceptar esos nuevos caminos, les han llevado a aliviar el sufrimiento de muchos seres humanos. La humanidad siempre se ha resistido al cambio y a la aceptación de ideas nuevas. Los textos históricos están llenos de ejemplos. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, los astrónomos de su época se negaron a aceptar su existencia, e incluso a mirar esos satélites, pues estaban en conflicto con las creencias aceptadas. Igualmente pasa hoy con el posicionamiento de muchos terapeutas, que se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas que fueron reunidas acerca de la supervivencia tras la muerte física, y sobre los recuerdos de vidas pasadas. La demostración efectiva de la reencarnación se puede demostrar principalmente a través de 1. En la regresión de memoria, que puede efectuarse por fuerza de sugestión hipnótica, relajamiento profundo o recuerdos espontáneos de existencias anteriores, sin que se identifique, aparentemente, una causa justificada. En este último caso, el recuerdo tanto puede darse en el sueño común como en el estado de vigilia. 2. En los dictados mediúmnicos, en que el medium es capaz de transmitir revelaciones sobre existencias anteriores, propias o de otras personas. 3. En las ideas innatas y en los niños prodigios, que avalan las bases científicas de la hereditariedad espiritual. También tenemos los Bismarck, marcas en el cuerpo físico, como una prueba más, que ayuda a corroborar las investigaciones que sobre este campo se han realizado. Como ejemplo de los personajes más importantes dentro del estudio científico de la reencarnación tenemos al profesor Hipólito Léon Denisard Rivail, conocido mundialmente por el seudónimo de Allan Kardec. El profesor Rivail es el autor de la codificación de la doctrina espírita. Dentro de la propuesta espiritista, hay que destacar el papel que el maestro Lyonés dio a la investigación científica del fenómeno espírita, y por consecuencia a la reencarnación. La ciencia espírita, utilizando todos los instrumentos de la ciencia convencional, demuestra la reencarnación, trascendiendo a la ciencia terrena en un punto fundamental. Ella se dirige al estudio de las causas, mientras que la ciencia terrestre se ha estado dirigiendo al estudio de los efectos. Es por eso que la ciencia espírita, tal como nos la ofrece Kardec, es la ciencia del alma y la prueba más fidedigna de la existencia de la ley de reencarnación. Contemporáneos de Kardec, tenemos al coronel Albert de Rochas, 1837 a 1914, con su obra Las vidas sucesivas, o 19 casos de regresión a vidas pasadas. En el prefacio de esta obra, el coronel de Rochas dice lo siguiente: si aún no hemos sabido encontrar las leyes que rigen unas regiones que apenas se empiezan a explorar,
Ello no impide que existan tales leyes, de igual modo que la aparente incoherencia del movimiento de los planetas no les impedía obedecer a las leyes de Kepler antes de que fuesen formuladas. Ley kepleriana. Los cuadrados de los tiempos empleados por los planetas sin recorrer sus órbitas alrededor del Sol son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al mismo. El ingeniero Gabriel Delaunay, así como su padre Alexander Delaunay, fue amigo íntimo del maestro Allan Kardec. Este insigne investigador y divulgador del espiritismo tuvo una vida brillante en cuanto a la investigación y divulgación del fenómeno espírita, obteniendo un reconocimiento unánime a su labor dentro del movimiento espírita internacional. Delaunay nos ha legado un buen número de obras, entre las que destacan las siguientes: Reencarnación, el alma es inmortal, la evolución anímica, el espiritismo delante de la ciencia, Katikin, historia de sus apariciones, oigamos a los muertos, etc. Sir William Crookes, célebre químico y físico inglés, desde 1832 a 1919. Nacido en Londres, descubridor del talio, nuevo cuerpo simple. Fue nombrado en 1863, miembro de la Real Sociedad de Londres. A los 20 años, escribió trabajos de gran valor sobre la luz polarizada. Poco tiempo después describió detalladamente el espectroscopio, publicando sus estudios sobre los espectros solar y terrestre. Astrónomo del Observatorio de Radcliffe en Oxford. A los 23 años, hizo trabajos fotográficos sobre la Luna, recibiendo un importante premio en metálico como estímulo para proseguir sus estudios. Sus trabajos sobre el cuarto estado de la materia y sobre el radiómetro bastarían para darle la reputación de sabio. El espiritismo le debe también importantes servicios. William Crookes inicia la fase científica del espiritismo con la célebre experiencia realizada desde 1870 a 1873 con los mediums Florence Cook, Kate Fox y Daniel Douglas Home, habiendo obtenido la materialización completa de un espíritu fallecido en lejana época. Katikin. El profesor Crookes tuvo necesidad de crear instrumentos adecuados para tal fin. Todo este trabajo está recogido en su libro Hechos Espíritas. A través de esta obra, este insigne profesor demuestra científicamente la sobrevivencia del alma. Charles Richet, nacido en París en el 1850. A los 28 años de edad, entraba como profesor adjunto en la Facultad de Medicina de París. A los 37 años, fue nombrado catedrático de Fisiología de la misma facultad. Fue miembro de la Academia de Medicina y del Instituto de Francia. Galardonado con el Premio Nobel de Fisiología 1913. También fue director de la revista científica. Hizo importantes investigaciones sobre la reencarnación con resultados positivos. Publicó entre otras obras: La puerta del misterio, El sexto sentido, El hombre y la inteligencia, Tratado de metapsíquica, cursos de psicología, etc. El Dr. Alexis Carrel, Nobel de Medicina en 1912, gran estudioso sobre la reencarnación, dijo: decir que las células cerebrales son la sede de los procesos mentales es una afirmación sin valor, pues no existe un medio de observar la presencia de un proceso mental en el interior de las células. Gustavo Gély, médico y filósofo francés, director del Instituto de Metapsíquica Internacional en París, investigador de la histoplasmia y ideoplastia. Entre sus obras: Del inconsciente al consciente, los dos psiquismos, la reencarnación, monismos, idealismo y palingénesis, el ser subconsciente, etc., que prueban la reencarnación y la supervivencia del alma. El profesor Gustavo Gély dijo: yo soy reencarnacionista por 3 razones. Porque la doctrina palingenésica me parece desde el punto de vista moral perfectamente satisfactoria, desde el punto de vista filosófico absolutamente racional, y desde el punto de vista científico verosímil, o mejor dicho, probablemente cierta. Ernesto Bosano, nacido en Génova, de 1862 a 1943. Profesor de la Universidad de Turín. Filósofo de gran celebridad por su espíritu de orden, de método, de lógica, escéptico,
materialista, positivista. Una vez se entregó a los estudios espíritas, no los abandonó hasta el final de su gloriosa existencia. Entre sus obras más importantes podemos citar Fenómenos psíquicos en el momento de la muerte, fenómenos de transportes, animismo o espiritismo, pensamiento y voluntad, metapsíquica humana, xenoglosia, etc. César Lombroso, antropólogo y penalista nacido en 1835 en la ciudad de Verona, Italia. Profesor en las universidades de Pavia, 1862, y Turín, 1896, y director del Hospital Psiquiátrico de Pesaro, 1871, fue una de las autoridades en su época que transformó los conceptos de psiquiatría, desligándolos del fanatismo religioso. Reació durante gran parte de su vida a las ideas espiritistas. Él mismo describe: si hubo en el mundo un hombre, por educación científica, y casi por instinto, hostil al espiritismo, fui yo, que de la tesis de ser toda fuerza propiedad de la materia y el pensamiento una emanación del cerebro, hice la más constante preocupación de mi vida. En el transcurso de tantos años, me he reído de las mesas parlantes. Mas si siempre sentí verdadera pasión por mi bandera científica, abracé con más fervor la adoración a la verdad y la comprobación de los hechos. Lombroso desencarna a la edad de 94 años, en 1909, el mismo año que escribe el prefacio de la obra Los fenómenos de hipnotismo y espiritismo, en la que queda resaltada su sinceridad y sus esfuerzos en dar un testimonio verídico de los fenómenos que le revelaron la realidad del mundo fluídico. En Rusia tenemos al consejero Alexander Aksakov. Se matriculó en 1855 en la Facultad de Medicina de Moscovia, Moscú, como estudiante libre, al tiempo que ampliaba los conocimientos sobre física, química y matemáticas. Además tenía un amplio conocimiento sobre magnetismo. Su trabajo de propaganda espírita comenzó en 1885, con la traducción, para el ruso, de todas las obras de Allan Kardec, Edmonds, Dale Owen, Williams Crookes, etc. Tiene como obras principales los libros Animismo y Espiritismo, y Un caso de desmaterialización. Sir Oliver Lodge, doctor en ciencias, profesor de física de la Universidad de Londres, profesor de filosofía natural del Colegio de Bedford, profesor catedrático de física de la Universidad de Liverpool, rector de la Universidad de Birmingham, miembro de la Academia Real de Londres, y agraciado con el título de caballero. El señor Lodge es autor de numerosas obras, entre otras, Raymond, y Porque yo creo en la inmortalidad personal. El señor Lodge se expresa de la siguiente manera: por mi parte, ninguna duda al respecto existe. Durante el siglo pasado, traté de recurrir a toda especie de explicaciones, mas una a una fueron eliminadas, y obtuve la prueba de que los seres que se comunican con nosotros son, en realidad, lo que dicen ser. La conclusión es que la sobrevivencia está científicamente probada por medio de la investigación. Los nuevos terapeutas repiten lo que ya a finales del siglo pasado y principio de este se ha investigado y experimentado por esta falange de personajes ilustres que acabamos de nombrar, además de tantos otros que no hemos nombrado en este insignificante trabajo. No obstante, esto no desmerece en nada sus resultados. Prueba de ello son las investigaciones que se están realizando en las últimas décadas con respecto a la reencarnación. Valgan como ejemplo los siguientes. Profesor Ian Stevenson, catedrático y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Viajó por primera vez a la India en 1961, en busca de casos que sugieren la reencarnación. Después de 22 años, él consiguió reunir cerca de 2000 casos. El método empleado consiste en reunir niños que espontáneamente manifiestan recuerdos de vidas pasadas o haber vivido en otros lugares, ofreciendo información suficientemente detallada e identificando a personas que tuvieron alguna relación con él en otras existencias. Entre sus obras más importantes figura el libro 20 casos que sugieren la reencarnación,
En esta maravillosa obra, resaltamos la extraordinaria documentación que nos ofrece el estudio detallado y minucioso que este admirable profesor realizó en distintos países con diferentes personas de diferentes edades, inteligencias y creencias. A partir de la manifestación espontánea particularmente de niños de corta edad, Ian Stevenson inicia una investigación exhaustiva en el lugar donde ocurren los hechos, comprobando de forma totalmente imparcial todas las informaciones recibidas a través de los recuerdos espontáneos de estos niños. Según tabla estadística creada por el profesor Stevenson, la edad media en la que aparecen los recuerdos de vidas pasadas en la conciencia es de 2 a 3 años. La edad media de duración de dichos recuerdos es de 7 años. A partir de ese momento, los recuerdos se van perdiendo poco a poco, en algunos casos quedan difusos, y en otros quedan totalmente olvidados. Hay que tener en cuenta la espontaneidad de los niños a la hora de emitir las afirmaciones que después son comprobadas e investigadas a conciencia. El profesor no utiliza la hipnosis ni ningún otro medio de provocar dichos recuerdos. Un caso a citar dentro de la gran diversidad de casos estudiados es el de Ravi Shankar, el cual nos muestra la gran importancia de la investigación sobre los recuerdos de vidas pasadas. El 19 de enero de 1951, un barbero y un lavandero engañaron y asesinaron con un cuchillo a Asol Kumar, conocido familiarmente como Munna. Era el único hijo de 6 años de Prasad. Al parecer el motivo del asesinato era eliminar al heredero legal de su padre. Una vez eliminado, sería heredero legal uno de los dos que lo mataron, al ser familia directa. La cabeza del niño mutilada y separada de su cuerpo fue reconocida por su padre, para la identificación del cadáver. Los asesinos fueron detenidos en un principio, y puestos en libertad posteriormente por falta de pruebas. Algunos años después, llegó a oídos del padre, el señor Prasad, que había un niño que decía que era hijo de, y que había muerto cuando 2 personas, un barbero y un lavandero lo asesinaron, dando detalles significativos de lo acontecido. El niño, que se llamaba Ravi Shankar, pedía a sus padres juguetes que había dejado en su anterior casa, dando igualmente detalles de los mismos. El padre de la vida anterior fue a ver qué había de cierto en lo que se decía de ese niño de una aldea cercana. Una vez llegado a la vivienda del padre en la actual existencia, se opuso en un primer encuentro hasta que, debido a la insistencia del mismo, por fin, se dio el encuentro, reconociendo instantáneamente el niño a su padre de anterior vida, hablándole de detalles de su asesinato, lugar, etc. Siendo imposible que el niño diera esos detalles, algunos de ellos completaban la investigación, hasta tal punto que se intentó volver a procesar, con nuevas pruebas aportadas a sus asesinos. El niño, que cierta vez se cruzó con sus asesinos, sintió miedo, y empezó a temblar, reconociéndolos de inmediato. La madre confesó que el niño, desde el nacimiento, tenía una marca en el cuello a todo lo largo, como si fuese hecha con un cuchillo. Ella dijo que era congénita, que se había dado cuenta cuando el niño tenía 3 o 4 meses. A los 11 años, cuando le recordaron al niño los hechos acontecidos y narrados por él con 3 años aproximadamente, dijo no acordarse de nada, ni siquiera de haber hablado alguna vez sobre estas cosas. Este caso fue analizado por diversos doctores y científicos, comprobándose todo detalle, marca de nacimiento, personas entrevistadas, testigos, así como el comportamiento de los mismos, la posibilidad de que el niño tuviera conocimientos paranormales, datos geográficos de la aldea y posibilidad de contactos entre las 2 familias con anterioridad, etc. Igualmente el Dr. Stevenson ha realizado un minucioso estudio sobre los Bismarcks o marcas, heridas o deformidades que tienen su origen en el pasado. Como ejemplo podemos citar el caso de Patricia que el Dr. Hernani Guimaraes Andrade cuenta en el libro Reencarnación en el Brasil. El ingeniero Hernani Guimaraes Andrade es director del Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiofísicas, autor de un respetable número de obras como son La teoría corpuscular del espíritu, Nuevos rumbos en la experimentación espírita, Parapsicología experimental, La materia sí,
reencarnación en Brasil, espíritu, periespíritu y alma, psicuántico, etc. Patricia contaba con 2 años y medio de edad. Ella relató que había sido en existencia precedente Alessa Madado, hija de Jean Paris y Ángela. Había vivido en Havre, Francia, y habiendo sido asesinada de un tiro en el tórax por un soldado en la puerta de su casa. En ese instante sintió mucha sed y pidió agua, muriendo poco después. Relató que se acordaba de haber viajado después de la muerte sobre el océano en un vehículo blanco y traída posteriormente al hogar donde nació en su actual existencia. Los investigadores demostraron en Patricia las marcas reencarnatorias, debido a 2 cicatrices, una a cada lado del tórax, correspondientes en sus características a los orificios de entrada y salida del proyectil correspondiente al arma de fuego. La reencarnación explica la genética. Los hechos descritos por el honorable investigador Andrade Guimarães son considerados científicamente válidos por el Dr. Ian Stevenson. El periespíritu transmitió a su cuerpo físico esas marcas a través de interferencia en su carga genética. El periespíritu es el organizador biológico de todos los seres de la creación. Él coordina todo el proceso de estructuración del embrión humano, rigiendo los cambios de la división celular, y más aún, ordenando los genes, alineando los pares moleculares que los constituyen, y conforme las informaciones traídas por el espíritu reencarnante, determina la salud o dolencia, el tiempo estimado de vida, y otras innumerables informaciones. Siguiendo en la línea de los grandes investigadores en el terreno de la reencarnación, tenemos al Dr. Brian Weiss, jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami, autor de obras tan importantes como son Muchas vidas, muchos maestros, A través del tiempo, Lazos de amor, etc. El Dr. Weiss ha desarrollado técnicas específicas de regresión de memoria a través de hipnosis, con más de 1000 casos comprobados de reencarnación. Como ejemplo valga el caso de Jack, piloto con varias sintomatologías y fobias. Jack es un piloto de aviones de carga, de 40 años, que padece una serie de síntomas físicos y psicológicos. Físicamente sufría migrañas, artritis gotosa y alta presión sanguínea. Psicológicamente, Jack se iba encolerizando durante semanas enteras, y de repente, descargaba su cólera con una intensidad próxima a la ira. También sufría de una fobia monosintomática muy particular. Todas las mañanas, cuando se ajustaba el cinturón de seguridad, y se preparaba para el despegue, miraba varias veces por la ventanilla, nervioso, para asegurarse de que su avión conservaba aún el ala derecha. Como había sido piloto de las fuerzas aéreas durante varios años antes de convertirse en aviador comercial, tenía mucha experiencia, y era muy responsable. Nunca se había encontrado con una situación de emergencia que hubiera podido provocar su nerviosismo actual. Sin embargo, al despertar cada mañana, se preguntaba si ese era el día en que a su avión se le desprendería el ala. Durante la terapia, Jack volvió a varias vidas pasadas, en una combinación de regresión clásica y flujo de momentos claves. En la primera sesión, recordó haber sido vaquero en el viejo oeste. En esa vida murió aplastado por una roca que cayó sobre él mientras cruzaba a caballo un paso de montaña. Al revivir la experiencia de muerte, recordó la sensación sofocante. Prosiguiendo con la regresión, pasó a una vida diferente, y a un segundo momento clave. Descubrió que había sido piloto de la Fuerza Aérea Alemana, y que le habían derribado en Alemania el fuego de su propio bando, durante la Segunda Guerra Mundial. Los disparos de los suyos habían desprendido el ala derecha de su avión. Jack murió al caer a tierra el destrozado aparato. Al experimentar de nuevo la muerte y la etapa entre 2 vidas que le siguió, revivió también el terrible enfado y la frustración que había sentido por el error que le costó prematuramente la vida, obligándolo a abandonar a su joven familia. Edgar Cayce era un extraordinario sensitivo americano que dejó una gran documentación sobre las vidas sucesivas. Un total de 2500 archivos de casos tratados por él nos da la dimensión del extraordinario trabajo que realizó este importante sensitivo. Él no era médico. Para él no fue fácil
ya que sus conceptos religiosos y su estudio exhaustivo de las escrituras no le daban la clave y las respuestas que él necesitaba. En ella no encontraba alusiones a las vidas sucesivas a pesar de que estaban allí. Edgar Cayce terminó por rendirse a la evidencia. También hizo alusiones a los tratamientos médicos del antiguo Egipto. Él fue uno de los pioneros de las terapias regresivas, a pesar de su resistencia a aceptarlas. Cayce era un hombre simple, religioso, ingenuo, de instrucción media, sin embargo, con un vastísimo conocimiento conquistado en el pasado. En resumen, un hombre normal desencarnó en 1945 a los 77 años de edad. La doctora Gina Germinara realizó numerosos estudios con base en las experiencias de Cayce. Gina Germinara es licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Wisconsin. La doctora nos dice, el karma es una ley psicológica que actúa principalmente en el campo psicológico, ya que las circunstancias físicas son apenas el medio por el cual la finalidad psicológica es alcanzada. Dr. Amendra Banerjee, catedrático en psicología, con más de 1000 casos comprobados de reencarnación. A destacar el caso de la niña Romy. Romy y sus padres vivía en la ciudad de Des Moines, estado de Iowa. Cierto día mientras volvían de Chicago el padre lee un letrero anunciador y le comenta a su esposa, por aquí se va para Charles City. Romy al escuchar eso dice, yo viví en Charles City. A partir de ahí, empezó a aportar datos. Dijo llamarse Joewick y su esposa Sheila. El nombre de sus padres era Louis y Larry. Recuerda que su madre tiene una cicatriz en la pierna izquierda como consecuencia de una quemadura, y contó que falleció con su esposa en un accidente de moto. Describió la casa donde vivía. Banerjee habló con la niña y propuso a los padres viajar a Charles City. Ya de camino ella dio muestras de una gran alegría, y pidió parar en una floristería para comprar flores azules, porque gustaban a la que había sido su madre. Al llegar a la casa, la niña los condujo a la puerta de entrada que utilizaba la familia habitualmente, que no era la puerta principal. Pegan en la puerta y sale una anciana, pero al empezar a explicarle, la anciana cierra la puerta. Cuando Romy y sus padres la visitan nuevamente, la anciana que había recibido las flores le pregunta emocionada, ¿cómo sabían que me gustan las flores azules? Al confrontar los datos de Romy con la anciana, comprueban que son correctos. Observan la cicatriz en la pierna izquierda. La anciana les muestra una foto de la familia y la niña, los identifica uno por uno. Dennis Kelsey. En 1938, el joven Dr. Kelsey servía en un hospital militar cuando tuvo que sustituir a un compañero enfermo. En el pabellón de psiquiatría por la noche, tuvo que atender a una paciente muy agitada, a la que consiguió tranquilizar con una técnica hipnótica intuitiva. Ese fue el principio de todo un trabajo pionero. Gradualmente fue aceptando las distintas etapas de comprobación que el futuro le depararía. De nuevo, la evidencia de los hechos transmitida por los pacientes hace que un científico abdique de sus postulados materialistas. Él se casó con la señora Grant, una viuda inteligente y dotada de interesantes facultades psíquicas. El Dr. Kelsey no dudó más de los recursos terapéuticos de la reencarnación, dado los estímulos recibidos por las facultades de su esposa. Ellos escribieron el libro Many Lifetime. En el segundo capítulo del libro él dice: me gustaría que todos participaran de mi creencia en la reencarnación. Pienso que eso los volvería muy felices, mucho menos asustados, y mucho más sanos. Es aún bastante desusado para un psiquiatra adoptar esa creencia y tomarla como base de su terapia. Doctora Edith Fiore. La doctora Fiore conquistó su honoris causa en psicología en la Universidad de Miami. Sus experiencias están relatadas en el libro Usted ya estuvo aquí. Al escribir su libro, la autora confiesa el impacto que sufrió ante el descubrimiento de la doctrina reencarnacionista, de la cual confesaba estar totalmente desinteresada, al iniciar sus trabajos. Ella aceptó la doctrina de las vidas sucesivas como un posible instrumento terapéutico. Nos dice que cada individuo es un universo aparte, y las soluciones
tienen que ser individuales, pues los problemas son personales e intransferibles. Como buena psicóloga, está convencida de que los problemas pueden encontrar soluciones, o por lo menos la clave para entenderlos en nuestro propio pasado. Una vez más declara: la terapia de nuestras vidas es tejida con hilos muy antiguos, y el diseño es complejo. No siempre la terapia de vidas sucesivas sirve para solucionar un problema físico o desorden psíquico. Ella es útil para entender la psicología del ser humano, los mecanismos de nuestra sociedad, comportamientos, pensamientos, conductas, habilidades, defectos o cualidades. Helen Wambach. La doctora Wambach trabajaba en el estado de New Jersey. Además de su trabajo clínico, daba clases en la facultad local. En cierta ocasión, tuvo una experiencia extraordinaria. Al entrar en un museo, subiendo al segundo piso, comenzó a invadirme la sensación de que estaba en otro tiempo y lugar. Me encaminé automáticamente a la biblioteca, y en una estantería de libros, cogí uno. Parecía que yo sabía que aquel libro había sido mío, y al contemplar sus páginas, se proyectó una escena en mi interior. Yo estaba en el lomo de una mula, y aquel libro estaba abierto delante de mí. El animal se movía, en cuanto yo estaba allí sentada en él, profundamente absorbida por la lectura. El libro narraba la experiencia de un sacerdote en el estado intermedio entre la vida y la muerte, en un periodo en que él estaba en coma. Parecía que yo conocía el contenido del libro antes incluso de volver las páginas. Debido a esa experiencia, ella pasó a investigar y estudiar durante 10 años, realizando investigaciones en más de 2000 sesiones de regresión de memoria con miles de personas. La doctora Wambach quiso saber cómo es el ser humano al nacer, lo que le pasa, lo que trae en su bagaje espiritual, lo que pretende hacer, etc. Un rasgo que impresiona de sus descubrimientos fue la lucidez de aquellos espíritus, cuando relataban lo que habían sentido al nacer, y 3 aspectos le resultaban penosos: el exceso de luz, el frío y los ruidos. Ella concluye, ante la cantidad enorme de datos vivos, que nacer es más estresante que morir. Morir es ir para casa. Dr. Rezard Bayer, psiquiatra y presidente de la Sociedad Turca de Parapsicología, tiene un archivo de más de 150 casos investigados y comprobados debidamente sobre la reencarnación. Dr. Alexander Cannon, científico y médico de enfermedades nerviosas, alienista, 1382 trabajos realizados, haciendo ver la realidad de la reencarnación muy a pesar suyo. Patrick Dronold es hoy una autoridad mundial al afirmar científicamente la reencarnación. Formado por la Universidad de Nancy, hizo su doctorado de física teórica en la Universidad de Columbia. Hace 16 años, viene investigando los procesos de expansión mental, regresión de memoria, reencarnación e inmortalidad del alma. Ha escrito entre otras obras: Todos somos inmortales, de vidas anteriores, etc. El Dr. Norris Netterton, en colaboración con Nancy Schifrin, publicó un libro, Terapia de vidas pasadas, en la cual ellos relatan las curas psicoterapéuticas obtenidas en su clínica de Los Ángeles. El método usado en el cual se basa la investigación es la rememoración de los traumas sufridos por el paciente en vidas anteriores. Concretando, el fenómeno de la reencarnación es hoy una realidad comprobada. Los científicos estudiosos de la reencarnación que aquí hemos nombrado no son los únicos, pues esta investigación se extiende hoy a muchas universidades de Estados Unidos y Europa, y son muchas las personas implicadas en este estudio. Imposible de enumerar en este pequeño trabajo. No obstante, lo principal es que la nueva era ya está en marcha, que las conciencias están despertando de ese sopor milenario. Ya nadie se sorprende cuando escuchamos en la calle, o en cualquier otro lugar, ¿qué habré hecho en otra vida para sufrir esto? Esta ya es una frase común. Poco a poco, la idea de la reencarnación va tomando cuerpo en nuestra conciencia. La ciencia es la encargada de dar el cuño de autenticidad a esta propuesta, y el ser humano actual, después de siglos de oscurantismo,
saldrá como claro vencedor de la muerte, y entenderá que todo lo que nos ocurre es fruto de nuestra propia responsabilidad. Bibliografía. Profesor Ian Stevenson. 20. Casos que sugieren la reencarnación. Edgar Cayce. Múltiples moradas. Alexander Aksakov. Un caso de desmaterialización, animismo y espiritismo. Pedro Granja. Al final, ¿quién somos? William Crookes. Hechos espíritas. Hernani Guimara y Andrade. Espíritu, periespíritu y alma. Brian Weiss. A través del tiempo. Gabriel Delaney. El alma es inmortal. La reencarnación. Albert de Rochas. Las vidas sucesivas. Ernesto Bozano. Enigmas de la psicometría. Fenómenos psíquicos en el momento de la muerte. César Lombroso. Los fenómenos de hipnotismo y espiritismo. Wallace Leal. Katikin, Patrick Dronold. De vidas anteriores. Fundación Allan Kardec. Ciencias del Espíritu Volumen 2. Número 3. Muchas gracias. Rafael Esteban.